Ahí se encuentra nuestra compañera Virginia Hebrero. Ella es corresponsal de la agencia EFE. Virginia, te saludamos y escuchamos tu reporte. Cuéntanos, ¿qué es lo más actual en Italia? Buenos días. Hola, buenas tardes aquí. Pues sí, aquí en Italia los casos de coronavirus siguen aumentando día a día. Ya hay unos 3.300 contagiados, 148 fallecidos. Y este viernes se anunció por primera vez un caso de coronavirus en la Ciudad del Vaticano. Por eso la Santa Sede ha decidido cerrar los centros sanitarios del Estado Pontificio para que sean desinfectados. El Vaticano también está estudiando algunas medidas para no congregar a miles de turistas y fieles. Por ejemplo, suspender el rezo del Ángelus del domingo o las audiencias de los miércoles, aunque no se ha tomado todavía ninguna decisión. En Italia, mientras tanto, sigue todo el goteo de eventos, conferencias, conciertos o congresos que se cancelan o se aplazan por el coronavirus. Y desde el jueves están cerradas escuelas y universidades, al menos hasta el 15 de marzo. Todos los acontecimientos deportivos, como partidos de fútbol, se deben hacer a puerta cerrada, pero otros, como por ejemplo carreras ciclistas, como las clásicas de Tirreno Adriático o la Milán-San Remo, además del Giro de Italia, pues han sido aplazadas. El jueves en la noche también el presidente de la República, Sergio Mattarella, dio un mensaje a la nación para pedir tranquilidad y para animar en estos momentos de emergencia. Y el Gobierno ha aprobado una partida de fondos de 7.500 millones de euros para adoptar medidas extraordinarias y urgentes para particulares y empresas. Y ha pedido también a la Comisión Europea que le dé flexibilidad en el gasto. Esta es un poco la situación ahora mismo. Claro, Virginia, tú que vives en esta ciudad, Roma, por cierto, una de las más concurridas en cuanto a turismo. Cuéntanos cómo se vive el día a día en esta última semana en que el brote o la epidemia ha recrudecido. ¿Cuál es el ánimo de las personas? ¿Están haciendo sus actividades cotidianas? ¿Ha bajado el turismo? Cuéntanos un poquito del ambiente en Roma, por favor. Mira, pues en Roma en los últimos días o la última semana se aprecia claramente una reducción del turismo, porque normalmente Roma está abarrotada de gente, los monumentos más conocidos o más clásicos como la Fontana de Trevi, el Panteón, están siempre llenísimos de gente y ahora mismo están mucho más vacíos, la Plaza de San Pedro igual. Se puede entrar a los monumentos y por ejemplo a la Basílica sin hacer cola, algo impensable en condiciones normales. En cuanto a la gente que vive aquí, pues se están tomando algunas medidas, digamos, que afectan un poco a la vida social. El último decreto del Gobierno, que ha establecido unas normas, pues bueno, de una distancia de 1 metro y tal, afecta un poco en el sentido de que muchísimas actividades no se pueden hacer porque es imposible no mantener esa distancia. Pero luego hay otras cosas que se están convocando y ya te advierten. Por ejemplo, tenemos una asamblea de la Asociación de Periodistas Extranjeros para unas elecciones y tal, que ya advierten que hay que ir y hay que sentarse en la sala dejando un asiento de por medio para que no estar tan juntos. Estos son el tipo de cosas que están empezando a pasar aquí en Roma. Claro. Virginia, respecto a este primer caso en Ciudad del Vaticano, por cierto, un pequeño paréntesis, el Papa recientemente tuvo un resfriado, se temía que fuera un caso de coronavirus, afortunadamente se descartó, pero esta situación, ¿cómo impactará? ¿Comenzarán también a restringirse los accesos para el turismo? Sí, como os decía al principio, lo del resfriado del Papa efectivamente está descartado. Le hicieron la prueba del coronavirus según un periódico, porque eso nunca lo confirmó el Vaticano. Pero y también se ha informado de que ya está mejorando bastante de su resfriado. Y esperamos que a lo mejor mañana se anuncie que la audiencia el Ángelus, que es los domingos, que congrega a muchísima gente en la plaza, pues que a lo mejor definitivamente se aplace, y lo haría el Papa en directo desde su residencia de Santa Marta y se transmitiría por televisión y por otros medios, ¿no? en directo. Pero sí se espera que tomen a lo mejor estas medidas, porque
Claro, aunque es un lugar abierto, bueno, sabemos que la gente en estas cosas pues no mantiene una distancia. Tú no te pones a 1 metro con otra persona. Claro. Y el decreto que emitió el gobierno italiano precisamente es para todo este tipo de manifestaciones que congregan a mucha gente. Entonces el Vaticano, en cierto modo, sí tendría que sumar a este tipo de medidas. Entonces, de momento no hay nada decidido, pero sí se espera que ocurra. Que de alguna manera se ocurra. Sí. Claro. Virginia Abrero, corresponsal de la agencia EFE en Roma, Italia, te agradecemos tu tiempo, tu información. Muy buenas tardes para ti. Gracias. Muchas gracias.